Estudio al presidente del bloque Unidad Ciudadana Frente para la Victoria, Gastón Castañeto. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien ustedes? Bien, acá ya venimos debatiendo con un concejal y un legislador el presupuesto 2019. ¿Cómo evaluás el presupuesto de la provincia y lo que se puede llegar a dar en la ciudad de La Plata? Bueno, desde La Plata vemos que nos va a repercutir de manera muy negativa. Por un lado, porque cada vez instituye más limitaciones a los manejos de la política, dicho de esa manera. La verdad que busca que todo quien hace política, ya por afuera, lo que es en la calle, pero institucionalmente también, que no tengamos ningún tipo de posibilidad de manejo. Por ahí la gente hoy está en contra de lo que es la política en general y aprovechando a veces ese viento de cola, quieren destruir lo que es la más mínima institución. Por ejemplo, a nosotros en La Plata, achicando lo que es el presupuesto del Consejo Deliberante a la mitad. Ya a nosotros como consejo nos cuesta mucho funcionar, la verdad que las herramientas son muy pocas, por lo que muchas veces llevar adelante nuestra tarea se torna muy difícil, las comisiones no funcionan bien. Nuestra tarea como concejales y también la tarea propia del ente, entonces repercute de manera negativa en de eso, pero también recortando los fondos de la educación y, como decía, dándole cada vez más responsabilidades al municipio, lo que obviamente igual a nosotros todavía estamos en etapa preparatoria porque el presupuesto municipal todavía no fue presentado, así que esperándolo para ver cómo va a repercutir en los años que vienen en la municipalidad. Venimos de un presupuesto de ajuste, presupuesto nacional, que avala el Fondo Monetario Internacional. Ayer se presentó, como dijo Carlos, el presupuesto provincial, que ya viene con una baja en el fondo sojero, viene con una baja, trasladan a los municipios los subsidios en el transporte, y el intendente de La Plata no dice nada. ¿Qué te genera eso? Y la verdad que mucha indignación, ¿no? Un tipo que también vino a la política asumiéndose como un vecino más, que ya de repente se haya olvidado de un día para el otro y se haga el sonso, mire para otro lado, y esto ya viene desde hace tiempo, ¿no? Que los fondos, por ejemplo, el fondo educativo el año pasado no llegó en su totalidad cuando el año estaba terminando, faltaron unos 50 millones de los 200 millones que tenían para llegar a la municipalidad, y la verdad que todo eso con la inflación que día a día repercute a la baja en lo que vale el presupuesto es algo que es muy difícil de llevar adelante. Y si un intendente no activa, mira, nosotros por ejemplo con el tema del fondo educativo, las primeras excusas de la no ejecución era la falta de los avances de provincia al momento de agilizar los trámites en la Dirección Provincial de Infraestructura para que la plata pueda ser invertida en las escuelas. Si el intendente no puede ser el nexo nuestro con la provincia, ¿qué esperamos? ¿Que la directora o un director de una escuela pueda llegar a Vidal? Digo, le cuesta llegar a un vecino cualquiera, a veces a Vidal, cuando le quiere ir a transmitir una mala situación que está viviendo. Imaginémonos si le pedimos que apure algún trámite o quiera ponerle más inversión al Estado. Acá creo que es claro, ¿no?, que a la medida que va corriendo el tiempo ellos dejan más en claro que no quieren un Estado, que ellos vienen por un tiempo a gobernar y que obviamente eso hace que mientras estén en el Estado busquen destruirlo lo más ampliamente posible, y eso obviamente va a demandar un sacrificio muy grande de reconstruirlo, pero si mientras tanto el intendente no defiende a sus ciudadanos, nosotros como platense vamos a ver lo difícil de la reconstrucción de un Estado nacional, también de un Estado provincial, pero también con una municipalidad cada vez más desarticulada. Aparte que verdaderamente si uno analiza lo que fueron estos años del gobierno de Garro, no le podés encontrar casi ni un aspecto positivo, porque si quizás quisieras mencionar lo que son el cambio de las lámparas LED, yo intento hacer un repaso que no demanda 10 años, sino que son solamente su etapa de gobierno. Él cuando asumió, ¿se acuerdan que hubo una represión? Obviamente que la sufrimos hacia el sector de las cooperativas, y él salió a explicar públicamente que con las cooperativas que se iban a recortar, o sea, el ajuste que se le iba a hacer a las cooperativas, eso iba a permitir cambiar las LED del 50% de la ciudad. Nosotros meses atrás entró un proyecto aprobado, no acompañado por nosotros, de un crédito de 300 millones de pesos para poder cambiar las LED solamente de las avenidas. Entonces digo, ¿cómo puede ser
¿no? De que inicialmente iba a poder cambiar las luces LED de la mitad de la ciudad y después nos pida, más allá del ajuste hecho con las cooperativas, un crédito de 300 millones para cambiar las lámparas. Entonces, si ese es el único punto que le tendríamos que reconocer, y encima financieramente fue una contradicción entre lo que planteó y lo que se hizo, y aparte que obviamente es cara la forma y es dudosa la elección del proveedor, la verdad que no encuentro de dónde se puede él llegar a agarrar el año que viene para poder salir a explicarle a los vecinos un programa de gobierno para volver a postularse cuando no cumplió con ninguna de las propuestas que él había hecho en campaña. Gastón, en sintonía con lo que planteas vos del Consejo Deliberante, Vidal también pide a la legislatura achicarse al 1% del presupuesto, es un ente autárquico, y pensando en esto que decías vos de no darle instrumento a la política opositora, ¿no? Porque el Estado para la política electoral de Cambiemos va a estar presente seguramente, ¿cómo impacta el Código de Convivencia que se va a discutir y que se discute hoy en el Consejo Deliberante en este sentido de disciplinar a la sociedad, de disciplinar a los actores que hacen política en la ciudad de La Plata? Claro, totalmente. El achicamiento del Estado para supuestamente, un ajuste que después en la práctica, por ejemplo, en la municipalidad, hace que digan que se achican los contratados, pero aumentan, por ejemplo, los servicios no personales con la contratación terciarizada. Entonces, es una cosa la que se dice por un lado y otra la que se lleva a la práctica. Con el Código de Convivencia aún eso aumenta más, porque nosotros ante la limitación presupuestaria es difícil, ¿no? Para quienes hacemos política tener que hablar de las cuestiones financieras de lo que es hacer política, pero acá la ciudad es muy grande, la nafta es cada vez más cara y nosotros, imagínense que no es que ni siquiera tenemos viáticos o movilidad, así como es la tarea de la militancia, digo, ¿no? Pero ante a veces que esté el tema tan bastardeado cuesta poder plantear las aún más limitaciones que va poniendo este gobierno a la posibilidad de hacer política. Y eso hace que muchas veces genere desorganización, que los sectores no puedan estar con el trabajo que merecen, porque la política no termina de funcionar en los sectores que se preocupan, sobre todo por las personas más vulnerables de nuestra ciudad. En ese marco, este código de convivencia, que, insisto, ellos utilizan bien las cuestiones mediáticas. Ellos dicen que es un código de convivencia y sus funcionarios repiten toda la palabra código de convivencia. Esto es una actualización del código contravencional, una profundización de un código que persigue a cada uno de los ciudadanos. Como nosotros planteamos, obviamente hay una persecución sobre los sectores que se necesitan movilizar, la economía informal, pero también hay una persecución ante cada uno de los vecinos, porque esto de posibilitar el arresto ante una persona que corte un árbol no regulado o personalmente sin una autorización, o que pueda ser pasible de una multa de 300.000 pesos por lavar el auto en la puerta de su casa, la verdad que es muy persecutorio para todos. Ahora, y principalmente también nosotros vemos con la propuesta de generar un manifestódromo en la puerta de la municipalidad. Yo digo, a veces es hasta tragicómico. Es cómico por lo que plantean, es trágico porque si termina siendo realidad que cualquier persona pueda ser multada por manifestarse, la verdad que a veces querer compararlo con otras épocas del país parece muy fuerte y genera peores lecturas, pero lo pareciera, porque imagínense que cuántos ciudadanos, cuántos vecinos, compañeras, compañeros participamos de la marcha por el femicidio de María Emma Córdoba, desde la Facultad de Medicina hasta, creo que fue hasta la Gobernación, y ese día no se podría haber manifestado porque la gente se debería haber nucleado en la puerta de la municipalidad. Es perder el sentido de lo que es cualquier tipo de expresión pública, querer limitar cualquier tipo de expresión a llevarlo a la puerta de la municipalidad. Pero aparte también plantea cuestiones de aumentar las multas en el caso de que se identifique al partido político o a la persona legislador o representante de algún partido que esté en una movilización. Eso también es muy grave. ¿Cómo creemos, si estábamos hablando del presupuesto 2018, cómo creemos en el presupuesto cuando el presupuesto del año pasado, con polémica, se votó la condición el ajuste la condición de cuentas, se subejecutó muchas obras, este año también se viene subejecutando? ¿Son creíbles los presupuestos que presenta el gobierno, el Poder Ejecutivo local?
Y mirá, bueno, para mí la verdad que no, ya a esta altura no tengo el costo de haber acompañado ninguno de los presupuestos, la verdad que en ese sentido tengo, no sé cuál usar la palabra, pero la verdad que mientras hasta estos 2 años que tuvimos que votar los presupuestos, las rendiciones con el Bloque Nacional y Popular, con Florencia Sentó, con Nano Cara, no acompañamos los presupuestos y bueno, con el tiempo obviamente nos fue dando la razón, porque los presupuestos fueron primero modificados en gran parte de sus estructuras, presupuestos modificados en más de un 75, un 80% dependiendo del año. Y esas modificaciones no es que adaptándose a los ajustes que hacen los gobiernos nacionales y provinciales invierten más plata, por ejemplo, en contención social. No, el presupuesto votado tenía 54 millones de pesos para invertir en el área de desarrollo social y terminan ejecutando 100.000 pesos. Y al mismo tiempo, de 6 millones que había presupuestado para el área de prensa y difusión, terminan ejecutando 136 millones en un año 2017 electoral, que al mismo tiempo tenían presupuestado 52.000 pesos para papelería, por ejemplo, en la Secretaría Privada, y terminan gastando 9 millones de pesos. Si nosotros hiciésemos algo de eso, estaríamos prendidos fuego en la Plaza Moreno. Ahora, pareciera que con la cobertura mediática que tiene este gobierno, esas cosas no pasan. Entonces, la verdad que los presupuestos los presupuestos para salud también se modifican, un 30% a la baja, y uno cuando ve en qué se incrementan en contrataciones terciarizadas, en supuestos programas de mantenimiento, de seguridad, que a las claras en la práctica no dan ningún resultado. Entonces, la verdad que es muy difícil, pero al mismo tiempo el presupuesto es una herramienta de gobierno, por lo que si hay otros sectores que han acompañado, uno no cree que sean culpables de lo que está pasando, sino que el culpable es el intendente, que propone un plan de acción y que después no lo cumple. Gastón, siendo presidente del bloque, te hemos visto elaborar mucho el tema de los centros culturales, de la ordenanza 11.301. ¿Cómo ves el panorama después de la firma de la ordenanza de la prórroga y pensando en la política persecutaria que ha tenido Cambiemos, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, con muchos los centros culturales? Han cerrado Club Cultura, definitivamente, un centro cultural que tenía la habilitación definitiva y sin embargo termina cerrando, clausurado, con problemas en la justicia. Sí. Bueno, la verdad que esa es una ordenanza que se pudo votar ahí antes de finalizar el anterior mandato. Yo todavía no era concejal, sí me tocó tener que dar la lucha desde adentro al momento de la regulación y la puesta en práctica. Bueno, la verdad que sí, en un comienzo, obviamente un gobierno persecutor con todo tipo de expresión cultural, por lo que intentaron vaciar cualquier tipo de posibilidad de llevarla para adelante. Pero bueno, la unidad y el trabajo de la gran mayoría de los centros culturales hizo que se tenga que avanzar. Se conformó en una comisión para el seguimiento y la implementación de esta ordenanza, la cual integra un concejal por la oposición, uno por el oficialismo. En este caso me tocó ser a mí por la oposición, a Julio Orelleta por el oficialismo. Y bueno, y la verdad que, como te decía, ha ido costando mucho darle entidad al espectro municipal para que se le pueda dar respuestas a una situación que obviamente es difícil, porque la gran mayoría de los centros todavía tienen habilitaciones precarias. Hay cuestiones que la ley en sí misma es difícil de cumplir para lo que es un centro cultural. Hay muchas veces que se termina tomando al centro como si fuera un bar o un boliche, y la verdad que quien asiste a un centro cultural, a veces hay una fama, ¿no? Pero quien asiste a un centro sabe del rol que los centros cumplen. Entonces, bueno, hay que todavía generar mucha más legislación aparte de esa ordenanza. En la práctica hemos logrado una mesa hace muy poco tiempo con la Secretaría con Cultura, con Control Urbano y la Secretaría de Coordinación. Se hicieron presentes Di Gracia, Negrelli y Silva. La verdad que fue importante haber logrado esa reunión, fue de mucha lucha. Lo que pasa que después tenemos que lograr que esos compromisos que han asumido en esa reunión se puedan llevar a la práctica. Pero bueno, eso es importante, que todos los centros culturales por ahí puedan seguir logrando esa vinculación, asistir a las reuniones y trabajar, porque lo de Club Cultura obviamente que es un tema muy grave, pero también se está trabajando para intentar ordenarlo y que pueda volver a ejercer como lo hacía de costumbre. Obviamente, como digo, ¿no? Cada uno adaptándonos lo que tengamos que adaptarnos, entender que también hay responsabilidades al momento de administrar un centro cultural, pero también dejando las claras que un centro cultural no es un negocio, no es un boliche, que muchas veces cumple la función que no está cumpliendo el Estado. Entonces el Estado tiene que estar para acompañarla, y me parece que, insisto, si logramos un poco de mejor legislación todavía de la que existe, vamos a dejar un poco más de tranquilidad también para el trabajo de todos los centros culturales. En una de las áreas que más debemos caminar en las redes y obviamente en la realidad diaria
y una problemática que se agudizó en los últimos 2 o 3 meses, tanto en La Plata como en la provincia de Buenos Aires, con 40 establecimientos que estuvieron sin abrir las puertas en el área educativa, con una subejecución muy grande, con un fondo educativo que se subejecutó, y un consejo escolar que lo tenían limitado con grandes problemas internos. ¿Cómo ves la realidad hoy, a un mes del conflicto? ¿Cómo está la mayoría de los establecimientos educativos? Bueno, la verdad que es muy mal, es muy triste la realidad de muchas de las escuelas. También, como en este sentido que hablábamos de los centros culturales, la municipalidad el primer año del 2016 de su gestión no había llegado a ejecutar el 10% del presupuesto en el primer año. El fondo educativo en sí aproximadamente siempre fueron 200 millones, 190 un año, 210 el otro, pero para manejar un número redondo, 200 millones, de los cuales la mitad casi siempre ha ido a parar a cuestiones de sueldos, alquileres, de lo que es jardines municipales. La otra mitad tiene que ir a parar infraestructura. Esto es una discusión que se viene dando hace muchos años, pero la realidad es que durante el transcurso del 2016 esa parte que tenía que ir a infraestructura no llegó a ejecutarse en un 10-15%. Para el finales del 2017 ese presupuesto todavía no se había ejecutado en un 50% y obviamente el 2017 estaba en una ejecución nula. Con el correr de los años todavía nos encontramos con un presupuesto 2016 no ejecutado en menos de un 80%. Un 2017 que siguen diciendo que está comprometido, pero que todavía en la práctica no se ejecuta. Y en otros casos se ejecuta de manera muy lenta. Estamos hablando del 2017. Yo vengo hablando tantas veces del tema que me olvido que ya estamos terminando el 2018. Del 2018 casi ni hablar. Y esto eran tiempos donde ya te tendría que estar proyectando qué va a pasar en el 2019. La verdad que durante todo ese tiempo cambiaron 5 o 6 veces a los funcionarios y realmente en esas comisiones de seguimiento del fondo educativo que en mucho tiempo ni se juntaron y que hasta la quisieron disolver, la verdad que con el trabajo en conjunto de los sindicatos, de legisladores y de la comunidad educativa, de los centros de estudiantes, que con mucho compromiso y esfuerzo ponen el tema y la discusión arriba de la mesa, han logrado que por lo menos con el tiempo ese 10 llegue a un 50, ese 50 a un 70, porque la verdad que si fuese por ello la plata terminaría gastada en otras cosas, como la vemos en la rendición de cuentas, que ese es el problema al momento de no poder acceder al ingreso y las salidas diarias por el código RAFAM, por lo cual nosotros solo podemos acceder a la información al momento de la rendición de cuentas. Pero en esa rendición de cuentas últimas, si uno suma la plata, se gastó más plata del fondo educativo en la República de los Niños que lo que se gastó en la totalidad del resto de las escuelas. Y aparte también la falta de respeto a toda la inversión, que de la plata del fondo educativo se gastaron 2,5 millones de pesos en la urbanización de Puente de Fierro. Tengo que decir, si la plata porque volviendo al tema, ¿no? Si la plata de Puente de Fierro tenía que venir de otro lado, ¿por qué el intendente no lucha por los vecinos, logra que la plata que tenía que venir para la urbanización de los barrios llegue, la inversión que ya estaba aprobada y que nunca terminó de llegar, y que la plata del fondo educativo vaya para mejorar las escuelas y no tengamos que tener todavía escuelas cerradas o escuelas que estén dando turnos salteados porque no pueden tener las aulas habilitadas para la totalidad de los estudiantes que están en la escuela? Gastón, pensando un tema muy conflictivo para la ciudad, para la gestión municipal, como fue el reempadronamiento que la gestión Cambiemos hizo a partir del 2016 con las cooperativas. ¿Cómo se piensa de cara a un 2019 de posible gestión del peronismo o de alguna otra fuerza política, un modelo de desarrollo, un modelo de gestión con las cooperativas adentro, sin tener este conflicto, esta cuestión de la deuda pendiente en lo salarial? Sí, la verdad que la palabra cooperativa también ha sido muy bastardeada, ¿no? durante muchos años, y creo que es una de las herramientas más vanguardistas que hay al momento de pensar una economía más solidaria y que pueda ser más redistributiva. Muchas veces la gente habla de una cooperativa como un negocio barato y otra gente habla de una sociedad anónima como algo sano, ¿no? Y después las sociedades anónimas se conforman en 24 horas con 2 personas y creo que todos sabemos lo que cuesta a veces lograr una habilitación de una cooperativa en el INAES y lo que es llevar adelante un trabajo con la articulación ante tanta gente. Entonces, primero, y dicho eso, creemos que el rol de las cooperativas tiene que ser fundamental, pero que no tienen por qué cumplir una tarea de tener que
decir barrer en el centro. Me parece que a veces se mezcla la cuestión de contención con sacarse de encima tareas que otros no pueden cumplir, o al mismo tiempo del Estado aprovechar para denigrar a la gente, para bastardear, para tratarlas como si fueran menos y tener que darle un trabajo pagándole un salario menor al que le corresponde. Entonces, la verdad que creemos que sería muy interesante que las cooperativas se puedan desarrollar también trabajando en sus barrios. Creemos que si la plata que le entra a un cooperativista al bolsillo, todos sabemos acá que no le alcanza para mucho, pero sí creo que si ese trabajo lo pudiera ejecutar en su barrio, es como nos pasa a cualquiera de nosotros al momento de militar en algún lugar que uno lo siente. No hace falta sí o sí cobrar una gran contraprestación aparte para poder hacer algo que uno siente. Entonces, a veces quizás para un vecino del centro le suene más raro tener que arreglarse algo de su calle, pero para quienes están en los barrios saben que muchas veces eso es una tarea del día a día para no inundarse un poco más o para no tener más problemas cuando tienen que salir a la calle o llevar a la hija, al hijo a la escuela. Entonces, me parece que si somos un poco más inteligentes y buscamos verdaderamente en qué área nos podemos desarrollar mejor y le damos a las cooperativas tareas un poco más interesantes y más productivas, creo que en el futuro es una herramienta que puede llevarnos a un mejor estadio que lo que es hoy, por ejemplo, la empresa de recolección de basura, que uno puede decir que no es malo el trabajo donde lo hacen, pero que verdaderamente le incurre un presupuesto muy grande a la municipalidad, que si uno ve los casos, como por ejemplo de Ensenada con Mario Seco, en Berazategui con Musi, cómo han logrado empresas estatales combinadas con cooperativas, que son instrumentos mucho más productivos, mucho más beneficiosos, y que, por decirlo de una manera, cuando las papas queman, todo ese capital le queda a la municipalidad, le queda a un vecino, una vecina de la ciudad, y eso siempre va a ser más beneficioso para una ciudad que, digo, cuenta con universidades, cuenta con una cultura muy rica, cuenta con un gran capital laboral. Me parece que si aprovechamos e integramos más las cosas y no intentamos dividir tanto las aguas, la verdad que la ciudad tiene mucho futuro por delante. Gastón, en sintonía con el proyecto presentado a nivel nacional, has trabajado, concientizado, no sé si se dice así, pero más o menos, has trabajado mucho y has presentado el proyecto sobre el proyecto electrodependiente en la ciudad de La Plata. Contanos sobre toda la movida que están generando a partir de los proyectos presentados. Bueno, la verdad que sí, es un tema bastante sensible, ¿no? Los electrodependientes son personas que tienen que vivir enchufadas, por decirlo de una manera, a la luz, que, a ver, en el caso mío, por ejemplo, yo soy diabético, tengo que tener la insulina guardada en la heladera, pero no tengo que estar todo el tiempo enchufado, ¿no? Claro. Hay personas que no se pueden desconectar por un respirador o, bueno, por diferentes cuestiones. Esas personas, para vivir en su casa, tienen un consumo de electricidad obviamente un poco más elevado a las demás personas, por no decir bastante. Lo que busca esta ley, o lo que buscó esta ley aprobada, es poder lograrles que ese acceso a la electricidad sea gratuito y que, bueno, y que a medida también de esa herramienta lograda a nivel nacional, que todavía se está en la lucha para su aplicación total, nosotros poder acompañarla con propuestas municipales que eximan por ejemplo, del pago de la tasa Zoom. Muchas veces, la gente, hay mucho egoísmo y dicen, che, ¿por qué esto, lo otro? Verdaderamente hay que visitar y conocer cómo viven estas personas, cómo vive una madre o una hermana. Por ejemplo, nosotros hemos acompañado mucho el caso acá de Juanita Salazar. Juanita es una nena que nació en su casa, pero a los 3 meses tuvo que irse a vivir al hospital y no pudo volver hasta más de los 3 años. Para poder volver a la casa necesitaba ciertos requisitos para que la obra social le exigía, y bueno, nosotros lo que intentamos hacer con diferentes gestiones, pero también con la ordenanza, es poder lograr que por un lado puedan vivir en su casa, y que tocaba el tema en particular, y como te decía, la madre y la hermana, porque por ejemplo la hermana de esta chica tuvo que dejar la escuela para poder cuidarla, y ahora para poder ir a visitarla al hospital. Entonces, ahora que la nena puede volver a estar en la casa, la chica puede volver a la escuela. Entonces, si uno evalúa lo importante que es eso y somos un poco más solidarios, vemos lo importante que tiene esta ordenanza. Al momento de presentar la adhesión desde la municipalidad, hubo muchas trabas. La adhesión, por eso yo planteaba la exhibición de la tasa Zoom, como algunas herramientas más, y logramos, ante el aburrimiento de Cambiemos en la discusión, se pararon 5 o 6 legisladores, concejales, y ahí logramos el quórum de los 2 tercios para poder votar en
en una apurada que pudimos hacer. En este caso, digo, a veces hay apuradas que hacen algunos para poder llevarse mucha plata. Nosotros pudimos hacer alguna apurada para que esta gente pueda evitar pagar la tasa Zoom. Eso creo que tenemos que intentar hacer todos y todas. La moraleja, hagamos dormirlo en el Consejo Deliberante y ahí nos aprovechamos. Tenemos algo para ir cerrando la nota y agradecerte obviamente por la presencia. Hacemos un ping-pong. Un ping-pong que es, en algunas veces te puede ser cortito, en otras puedes explayarte un poquito más. Viste cómo me gusta hablar, aparte también es difícil el ping-pong, Vamos a empezar complicado. Si te digo Gabriel Pellegrino, presidente de Gimnasia. Qué lindo que se hace. Y otra forma de ver el club. Nosotros un club social, una por ahora una empresa. Ponce, el presidente del consejo. El presidente del Consejo Deliberante y una persona que yo creo que recién arranca en la política, que le falta fogonearse un poco más para empezar a poder discutir algunas cosas, porque la verdad a veces el nivel de discusión es muy... Nosotros no estamos acostumbrados políticamente a discutir con los verdaderos pros. Uno puede discutir con los radicales, puede discutir con algunas personas de más experiencia en la política, pero a veces hay con personas que cuesta mucho. No sé si para ellos es bueno, para nosotros es muy difícil la forma de ser. Presidente del Consejo. ¿Unidad Ciudadana dentro o fuera del Partido Justicialista? Y ahí te voy a tener que hacer una corrección, porque es como decir el Frente para la Victoria o el PJ. Es una integración o sea, Unidad Ciudadana en este caso sería un frente, ¿no? Y el PJ es un partido. Creo en la integración, sea con el nombre que sea, con la mayor cantidad de partidos. Creo en la importancia, es primordial, ¿no? Me parece lo del PJ, el año, ¿te la puedo tirar un poquito? Sí. El año en el 2017, creo que para todos fue muy duro no haber ido a las elecciones con el PJ, hasta fue muy raro. Después de las elecciones creo que nos tiene que dejar una tranquilidad que, como decía desde ya el general, es una herramienta electoral, pero es una de las herramientas electorales más importantes que tenemos. Es el partido que más afiliados y afiliadas tiene de todo el amplio espectro de la justicia, del camino de la justicia social. Entonces me parece que para volver a transformar el país y el año que viene poder volver a gobernar, tenemos que lograr una unidad, obviamente con el PJ, digo, adentro de un frente electoral que seguramente va a ser más grande, pero que tiene que contar sí o sí, creo, con el PJ adentro. ¿Florencia o Victoria? Es difícil, ¿no? No, yo saben que trabajo para que Florencia el año que viene sea la intendenta de la Ciudad de La Plata. Hace muchos años que muchas personas venimos trabajando y como todos saben el tiempo, a veces todos hemos tenido nuestras diferencias por un lado, por el otro. A veces las cosas llevan mucho tiempo para poder empezar a trabajar algunas cosas, hasta mismo la derrota es un aprendizaje, me parece, para todos. Acá, quien no ha tenido alguna discusión o un punto de vista hasta dentro de este espacio, y sin embargo creo que por lo menos yo, y entiendo que en este caso, bueno, ustedes también todos hemos aprendido en estos años, entonces uno no quiere tirar por la borda tanto sacrificio, a veces tantas sesiones que hemos hecho entre muchos y muchas, pero bueno, también es saludable y es valorable que haya personas que quieran poner la cara, el pecho, el cuerpo por este proyecto. Entonces me parece válido que si lo hacemos en buenos términos y nos respetamos, cada cual pueda desarrollarse políticamente como quiere, sabiendo cada uno los riesgos o las apetencias que tiene, pero insisto, como hablábamos recién con lo del PJ, si queremos volver a gobernar no podemos estar en cuestiones más pequeñas, sino verdaderamente poner el proyecto por delante. Creo que es un desafío para el tiempo que viene, tener mayor vinculación con más sectores. Ya no es más, me parece, la política en términos generales, y para lograr eso no tenemos que pescar en la misma pecera, sino que verdaderamente no hay que discutir tanto entre nosotros y nosotras, sino salir a construir con sectores que quizás en los últimos años se han desenamorado de este proyecto, pero que son parte, como decíamos, y no parte importantísima para poder lograr un mejor estilo de país.
Que conste en actas que yo pedí desdoblar esa pregunta y el malo dijo, mantúvelo. No sé si me entendí. Yo cada vez que vengo a esta radio hay polémica, pero ese es el... En este programa perfil. no, igual. En este programa no. No hay que, aparte no hay que, ¿por qué esconderse? Mirá, te puedo decir una rápido. Estamos trabajando también el tema del diagonal, la zona roja, las organizaciones, las asambleas. Me parece que si no nos hacemos cargo que hay controversia y que tenemos que sentar a discutirla y nos vamos a seguir abrazando con una verdad con uno y abrazando con otra verdad con otra, sí. Somos todos truchos y no vamos a ningún lado. ¿Qué significó para vos Alicia Kirchner? Y un montón, para mí es una de mis mentoras, es como lo tomás desde chiquito, a veces es como que te parece parte de la familia. Por ahí en estos tiempos verdaderamente están buenas las nuevas discusiones del replanteo de todo, decir, bueno, parte de la familia o qué sé yo, pero la verdad que la conocí desde muy chico, siempre con muchísima humildad, siempre para adelante, como decíamos, sin especulación. Alicia fue la ministro poniéndole el pecho a un montón de situaciones y ahora, encima de todo, después de tantas luchas en el ministerio, vas a ponerle sí el cuerpo ahí de lleno a una gobernación que apenas asumió, le recortaron nacionalmente los presupuestos a la mitad y la verdad que se hacía muy difícil llevar adelante la provincia, que la fue logrando acomodar con el tiempo y, como te digo, siempre de mucho perfil bajo, una gran persona, nuestra creadora con Néstor del partido Colina, que hoy me toca integrar y presidir, y la verdad que una de las personas que cuando uno la ve se lleva una energía muy grande de ver las situaciones que está pasando y que a veces uno cree que la va a ver y va a decir, uy, mira, va a estar destruida, y sin embargo ante las peores adversidades, no, como decir, no, las peores adversidades aún más nos retemplan, dice alguna frase que hemos creado o no nuestros hinchas de Gimnasia y en este caso la verdad que también se aplica muy bien a una luchadora que es Alicia Kirchner. Gastón, muchas gracias por haber sido parte de Jaurechanos, la verdad con un orgullo que te hayas tomado el tiempo y sabiendo que venía medio complicado, pero te tomaste el laburo y cumpliste la palabra. Buenas tardes.